La Biblia nos habla del Espíritu de Jesucristo. También nos habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Y qué significa lo referente a esta mención del Espíritu de Jesucristo? Bueno, es lo que vamos a tratar de explicarles a ustedes. En primer lugar, lo que tenemos que decir que el Espíritu Santo es Dios y dotado de una sensibilidad muy especial y de una humildad y de una sencillez muy especial. El Espíritu Santo tiene por función transmitir lo que oye del Padre y del Hijo. Contrariamente a lo que muchas veces sucede en los seres humanos y que sucede muchas veces también en la iglesia, en las iglesias, ese afán de figurar. El Espíritu Santo no tiene ese afán figurativo. Más bien, Él unge, Él ilumina, Él inspira, Él da la sabiduría para que podamos comprender todo lo que ha hecho el Padre y todo lo que ha hecho el Hijo. Por eso Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No habla de Él ni porque Él quiere, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ajá. O sea, si bien el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, o sea, de la Trinidad, su función, su misión fundamental es transmitir lo que oyere del Padre y del Hijo. Lo dice el mismo Evangelio, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es un aspecto importante. Por consiguiente, este es el primer tema, o es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta de la importancia y de la relevancia del Espíritu Santo. Conocemos al Padre y conocemos al Hijo, conocemos lo que habrá de venir y conocemos el mover de Dios. Podemos discernir espiritualmente todo cuando está el Espíritu Santo. Porque humanamente, carnalmente, es imposible discernir las cosas del Espíritu. Por ende, el Espíritu Santo es vital que esté en nosotros y en la iglesia. Su guía, su discernimiento, sus enseñanzas son necesarias para conocer la verdad de Dios. Primera cuestión relevante del mover y de la necesidad de que tiene la iglesia de su presencia, de ese mover de Dios en la persona del Espíritu Santo. A pesar de que Él participa de la divinidad, Dios es Espíritu y Él forma parte de la Trinidad. ¿Y saben una cosa? Esa Trinidad son uno, como el Señor Jesús lo dice después en una larga oración que hace, y entre ellos hay un mutuo amor y un respeto mutuo a los fines de expresar y de llevar adelante la obra que cada uno tiene. O sea, la esencia de Dios es amor y en la Trinidad hay amor.
porque esa es la esencia. De no ser así, estaría el Espíritu Santo apartado del amor de Dios, de la esencia. Pero no, los tres cumplen esa función con profundo amor entre sí y hacia cada uno de nosotros. Entonces el Padre es ingénito. Ingénito quiere decir que no fue engendrado. El Padre es desde el principio, es el alfa, es el omega. No tiene principio, no tiene fin. Es ingénito. El Hijo es unigénito, único, Hijo de Dios. El Verbo, hecho carne, que se encarnó para venir a salvarnos con esa misión, para volver a restituir la comunión del ser humano para con Dios. Y el Espíritu Santo cumple la función como representante del Padre y del Hijo, haciendo conocer lo que ellos hacen. Miren la relevancia y la importancia que tiene la Trinidad toda, y qué importante para nosotros en estos tiempos tener el Espíritu Santo en nosotros y que la Iglesia también se mueva según el Espíritu Santo. El Hijo se hizo hombre y el Espíritu Santo esperó que Jesús tuviese la victoria sobre el pecado para recién venir a nosotros. Esperó que fuera glorificado. Esperó que tuviéramos la salvación, porque Jesús se hizo hombre para salvarnos. Y el Espíritu Santo recién comenzó a moverse en nosotros, porque antes se movía sobre la humanidad. No estaba dentro de cada uno de los hombres y mujeres de los otros tiempos del Antiguo Testamento. Pero desde que Cristo fue glorificado, desde que descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ya está en nosotros. Pero antes de hacer esa obra en nosotros, esperó que el Hijo, Jesucristo, cumpliera su misión, su función y su objetivo de salvarnos y de ser glorificado. Entonces, cuando el Hijo cumple con su misión, Él toma lo que hizo el Hijo, y lo da a conocer a la Iglesia a través de la unción. A través de la unción. Unción es un símbolo. El aceite es un símbolo de la unción. No es una señal, es un símbolo. La señal es algo que va a venir. El símbolo es algo que está apareciendo, como que demostrando, representando algo, pero nada más, es una representación. Y el aceite es una representación de la unción. La unción es imprescindible en la iglesia y en nosotros. Es necesaria la unción para predicar, es necesaria la unción para orar, es necesaria la unción para ser cristiano. Para vivir como cristiano es necesaria la unción. La unción quiere decir que estamos embadurnados del Espíritu Santo, porque unción significa untar. Y esa unción viene a la iglesia, a cada uno de nosotros, en nuestro interior, a partir de la glorificación del Hijo. Sin la unción no podemos conocer a Dios, porque la unción es la que nos da la sabiduría espiritual. Y la unción es lo que te da poder para vencer las dificultades, para vencer el yugo. Miren la relevancia del Espíritu Santo en la iglesia para discernir, para comprender, para conocer y para vencer el yugo.
como dice Isaías 10:27, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando tenemos la unción, se pudre el yugo, se pudre la enfermedad, se pudre las ataduras, se pudren las cadenas. Somos libres porque el yugo se pudre a causa de la unción. Tan importante es que en la reunión, que en la iglesia haya unción, tan importante porque sin la unción carecemos de todas esas vivencias y vida espiritual. Es una reunión social y nada más. No toda iglesia tiene unción. No somos todos iguales. Y nosotros nos gloriamos de tener esa dicha de sentir esa presencia y de sentir la guía y la sabiduría de Dios. Esa guía, esa sabiduría, ese accionar divino, esos milagros que Dios produce, porque la unción hace que el yugo se pudra. Entonces, Jesús se hizo hombre para traernos algo más de lo que había entre los habitantes de la época del Antiguo Testamento, para traernos la salvación. Porque en la época del Antiguo Testamento no había salvación. Para salvarse tenían que cumplir la ley. Y nadie podía cumplir la ley. Por eso había necesidad de un Salvador. Y cuando vino el Salvador lo rechazaron. Entonces, hay una unción. Cuando hablamos del Espíritu de Jesucristo, hablamos de una unción especial. Porque tiene un valor agregado. Tiene agregada la salvación. Entonces, el aceite como símbolo tiene otros agregados para incorporar la salvación en nosotros, de modo tal que la unción nos unte, nos embadurne del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesucristo, de la salvación que conlleva tener a Jesucristo en nosotros. Éxodo 30:22 dice: habló más a Jehová a Moisés diciendo, 23, tomarás especies finas de mirra. Estoy en el Antiguo Testamento, Éxodo, cuando habló Dios a Moisés. Mirra, excelente 500 siglos. Y de canela, aromática la mitad, esto es 250. De cálamo, aromático 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. O sea, que está uniendo distintas especies porque se hace necesario una unción más poderosa, o no diría más poderosa, sino una unción más completa, una nueva unción. Una unción superior. Por eso le incorpora a esa unción simbólicamente expresado aquí en el libro de Éxodo, mirra, canela, cálamo, casia. ¿Para qué une todas esas especies? Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento.
un ungüento superior porque tiene también la salvación que nos dio Jesucristo. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Porque ahora sí somos santos. En el Antiguo Testamento no eran santos porque nadie podía cumplir o tener una relación con Dios porque no había un mediador. Nosotros tenemos el mediador. Y no por mérito propio, sino por la sangre que nos cubre, somos santos. Y tenemos la unción santa, una unción superior, un ungüento superior por la obra de Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo vino a nosotros con un valor agregado. El valor agregado de la santidad. El valor agregado no por mérito propio. Y el valor agregado de la salvación. O sea, es un ungüento superior al que se movía sobre la humanidad en la época del Antiguo Testamento. Que este ungüento superior no solo rompe el yugo, sino que también santifica. Entonces, esa unción debería en la iglesia bajar y llenarnos. De la unción que se movía sobre los habitantes en el Antiguo Testamento, bajaba de la cabeza a la barba, de la barba al cuerpo. Y también deberíamos ser cristianos nosotros con esa misma unción, pero además con el agregado de la obra de Jesucristo en nosotros, de Jesucristo hombre. El Salmo 133, 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, ahora, en la iglesia, en nosotros, hay un ungüento superior, dicho por el mismo Dios. Un ungüento superior que habita en nuestro interior. Es imprescindible que busquemos ser embadurnados, que busquemos esa unción imprescindible para discernir, para aprender, para conocer, imprescindible para tener una buena relación con Dios y con el prójimo, imprescindible para poder orar, para poder vivir como cristianos en un mundo tan perverso. Es necesario ese ungüento en nuestras vidas. Es imposible hacer la vida espiritual sin buscar estar llenos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene la divinidad, por eso se llama Espíritu Santo. Y ahora, el Espíritu de Cristo tiene la humanidad de Cristo también. Porque Jesucristo no dejó de ser hombre. Sigue siendo hombre, con cuerpo glorificado, con cuerpo glorificado. Entonces, ese ungüento, esa unción superior, está en nosotros, con la divinidad de Dios y con la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo también. Por eso dice, es un ungüento superior. Romanos 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, como vemos, son sinónimos. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Cristo tiene un agregado. Tiene el agregado de Dios hombre. Tiene el agregado del ungüento superior. Tiene el agregado de la salvación. Tiene el agregado de estar en nosotros. Ya no sobre nosotros, sino en nosotros. Y para Cristo hay dos opciones. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O somos o no somos. Los que miran al mundo, los que miran a Cristo o al Señor a cuentagotas, dedicándole lo que puede. No, yo hago mi vida. No, yo prefiero ir a divertirme un boliche. Si lo mejor que te puede pasar es estar lleno del Espíritu de Cristo. No hay un término medio. Los lunes soy del mundo, los martes de Cristo, los miércoles no sé de quién, los jueves de mi novio, los viernes, qué sé yo, no sé con quién otro, o qué otra prioridad tiene, y los sábados vuelvo a ser de Cristo, ¿no? El Espíritu de Cristo debe estar en nosotros, ya sea que estemos aquí reunidos o no. Aquí, cuando nos reunimos, es una forma de exteriorizar, de exaltar, de manifestar, de permitir que se exprese el Cristo que vive en nosotros. Pero ese Cristo que vive en nosotros debe estar siempre, en todo momento y en todo lugar. También Pedro habla del Espíritu de Cristo, en 1 de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo te muestra las glorias que han de venir. Entonces, ya no es solo aceite el que nos unge, sino también mirra, canela, cálamo y casia. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Cuando Jesucristo habla del Espíritu Santo, dice, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Hacer saber, hacer conocer lo que es de Cristo. Tiene los atributos de Dios, como el Padre, como el Hijo, todos los tres tienen atributos de Dios. El Hijo asumió la responsabilidad y la función de hacerse hombre para salvar a la humanidad. Y el Espíritu Santo comunica a nuestro corazón, a nuestras vidas y a nuestras mentes lo que Dios en la persona de Jesucristo realizó. Pero para obrar esperaba que antes fuera glorificado, porque recién allí se consumó la obra redentora. Se completó la obra redentora. Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, esperó que Jesús sea glorificado para que el Espíritu Santo venga a nosotros. El Espíritu Santo esperó que Jesús terminara su trabajo. En Isaías 61:10 dice, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. O sea que cuando se completa la obra de Jesucristo y viene a nosotros, esa obra completada por el Señor, Jesucristo glorificado y el Espíritu Santo en nosotros, nos enseña que tenemos ya vestiduras de salvación y un manto de justicia. ¿Y saben qué significa un manto de justicia? Significa que hemos restaurado la relación con Dios. Hemos sido justificados, nos hemos unido a Dios en una correcta relación con la obra de Jesucristo en la cruz, con su obra redentora. Nos revistió de la vestidura inicial, haciéndonos a imagen de Dios por mérito de su sacrificio y no nuestro. Entonces, lo que nos viene a traer ese ungüento, esa unción superior, es que nuestras vidas sean vistas por Dios como si fuésemos hechos a su imagen y a su semejanza, que en realidad es así, pero a su vez como santos, gracias a la obra redentora. Que Dios no mire nuestros pecados, sino la sangre que nos compró y que nos cubre. Miren qué obra maravillosa de la Trinidad. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta entrega! Tanto. Sin que en nosotros haya merecimiento alguno. Imposible sentir tanto amor como el que tiene Dios por nosotros. Es que a veces no lo valoramos a eso. Y estamos más pendientes de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Siendo que hizo tanto por nosotros. Jesús es nuestro modelo perfecto y el nuevo ungüento nos acerca a ese modelo perfecto, porque Jesús hizo todo lo que necesitábamos para que nuestra relación con Dios se restaure. Es mérito suyo, es obra suya, es un accionar de Dios en la persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos quiere contar eso, nada más que a veces cerramos el oído. El Espíritu Santo nos quiere mostrar, quiere poner en evidencia lo que Jesucristo hizo, pero esperó los tiempos de Dios, que Jesucristo sea glorificado para venir a mostrar a su iglesia lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y la muerte que tuvo Cristo no es una muerte cualquiera, es una muerte expiatoria. La muerte expiatoria quiere decir que es una muerte que tuvo para reparar nuestro delito, para reparar nuestra falta, para reparar nuestra culpa. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos ungidos con esa presencia del Espíritu de Dios, cuando comprendemos y conocemos en base a lo que Él nos enseña y al discernimiento que Él nos da, valoramos la verdadera dimensión de lo que Dios
hizo por nosotros en la persona de Jesucristo, allí nos sentimos libres de la culpa. Y reconocemos a aquel que tuvo la muerte expiatoria, que nos libró de la culpa, que murió para que nosotros no tengamos culpa, sino más bien para que tengamos unión con Dios. Esa es la justicia. Nos justificó. Justicia no en el sentido humano, sino en el sentido de justificar, de restaurar. Y así Él nos perdonó. No tenemos que vivir con culpa, porque está bien, no merecemos estar en Cristo. No merecemos, no hay merecimiento alguno. Hemos tenido una vida que ha estado muy lejana a Dios. No, todo eso ya te lo limpió Jesucristo con su sangre. Ahora sos santo o sos santa por la obra redentora de Jesús. Y el Espíritu Santo te quiere mostrar eso. Te quiere embadurnar, te quiere ungir para que valores todo lo que Dios hizo en vos y te quiere mostrar lo que Dios hizo y lo que Jesucristo hizo a través de su presencia, porque el Espíritu Santo se derramó para eso, para enseñarnos acerca del Padre y acerca del Hijo. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesucristo envió una vez cumplida su obra, envió al Espíritu Santo. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que te convence? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, si la iglesia no tiene unción, si la palabra no tiene unción, no llega a los corazones. Si la oración no tiene unción, no llega a Dios. Son palabras, es palabrerío. Porque el mediador, el intercesor, es Jesucristo. Y Él también intercede con gemidos indecibles cuando estás en oración. Es el Espíritu Santo. Es necesario andar no en la carne, sino en el Espíritu Santo. Por eso, tanta insistencia respecto de lo importante que es estar en Cristo. Es clave para vivir la vida cristiana. A la iglesia o al templo puede ir cualquiera. No necesariamente tiene que estar en Jesucristo. Pero al trono de Dios, con discernimiento y sabiduría de Dios, no puede ir cualquiera, sino el que está ungido, el que tiene el ungüento, el que tiene ese aceite superior, ese ungüento superior que lo lleva a Dios. Y entonces el que te va a convencer no es el pastor, no es el hermano uno u otro, es el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, de dejar el pecado. Él es el que convence de justicia, Él es el que convence de que no tenés que tener complejos, porque estás justificado. Él es el que te convence de que estás justificado, de que está restaurada tu comunión con Dios. Y Él es el que te convence del juicio, porque todos pasaremos por el juicio o por el tribunal de Cristo. Depende de cada situación. Pero sí, te puedo hablar toda la vida.
No lo vas a entender si el Espíritu Santo, o no lo vas a aceptar si el Espíritu Santo no te convence. Si el Espíritu de Cristo, ese nuevo ungüento, no te convence, no te voy a poder convencer yo. Dice, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que te da el discernimiento para conocer la obra redentora de Cristo. Si no la conoces, si no patinas en problemas doctrinarios siempre, porque no tenés el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence y el Espíritu Santo es el que enseña. Y el Espíritu Santo, con el valor agregado, que podríamos resumirlo en una palabra, o en 2 palabras, o 3, el Espíritu de Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, yo estoy en el Padre, dice Jesús. Yo estoy en el Padre, en Dios Padre. Pero como soy Dios, también todo lo que Él tiene es mío. Y el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y le va a hacer conocer todo lo que yo hice y todo lo que hizo el Padre. O sea que el Espíritu viene con el Hijo y viene con el Padre. Y el Espíritu viene del Padre y del Hijo. Y ambos vienen por el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. O sea que en nosotros, que decimos, como bien, lo decimos bien, como dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo, significa que en nuestro espíritu estamos orando la Trinidad. Porque el Espíritu Santo trae al Padre y trae al Hijo. En nosotros no vive como algo aislado y separado de la Trinidad, el Espíritu Santo solamente, sino el Espíritu Santo trayéndonos al Padre y al Hijo, la Trinidad toda. Otro motivo más que necesario, más que suficiente, como para decir, tengo que buscar al Espíritu Santo, tengo que buscar la unción, tengo que entregarme cada vez más al Señor. Tengo que dejar de lado las cosas que son prioridades mundanas para acercarme a aquello que me regaló Dios. Entonces, en nosotros está el Padre, el Hijo, Jesús Hijo, en espíritu, y Jesús como hombre, como glorificado. Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces no dejó de ser hombre. No dejó de ser hombre Jesucristo. Sigue siendo hombre con cuerpo glorificado, pero además de tener cuerpo glorificado, porque es hombre glorificado, también es nuestro sumo sacerdote. Es sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Que Él nos representa, que es nuestro abogado ante Dios, que Él intercede ante el Padre por nosotros. Ese es el Espíritu de Jesucristo en nosotros. Es mediador. O sea que el Espíritu de Jesucristo tomó del Hijo no solo la divinidad, sino también la humanidad. Juan 6:51 dice, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todo lo hizo Jesucristo para nosotros. Y el Espíritu Santo nos pasa todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. Ezequiel 36:26, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese espíritu nuevo que hay en nosotros es el que debe predominar en nuestras vidas y habita en nuestro espíritu, para que nuestra carne reciba la guía de Dios, de ese nuevo espíritu que ha generado en nosotros. En 2 Corintios 13:5 dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Está en nosotros, no está tan lejos. No es un Dios lejano. Y en nosotros no está una energía llamada Espíritu Santo. No es una energía, es Dios. Pero con Él está también el Padre y el Hijo. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O sea que el Espíritu Santo aplica a nosotros, y esa es la función, representarlo, aplica a nosotros la Trinidad, el Padre y el Hijo. Y lógicamente Él, el Espíritu Santo. Y allí, cuando lo une a nuestro espíritu, es cuando se produce el nuevo nacimiento. Allí es cuando hay regeneración. Porque la regeneración no se produce cuando voy a la iglesia y levanto la mano. La regeneración es cuando el Espíritu Santo ha dado nacimiento a un nuevo espíritu en nuestro espíritu. Un nuevo espíritu nos ha regenerado. Entonces, el Espíritu Santo glorifica, enseña, te abre los ojos y te hace recordar todo lo que hizo el Padre y el Hijo para vos. El Espíritu Santo está simbolizado por un ungüento que pasa y pasa con todas las nuevas fragancias que te deja el nuevo espíritu que hay en ti y que se transmite al cuerpo entero. En lo personal y al cuerpo entero como cuerpo místico de Cristo, a la iglesia. Esa debe ser nuestra búsqueda, nuestro objetivo. Ser embadurnados con ese aceite nuevo, con ese aceite superior, para que nosotros estemos embadurnados de Él y toda la iglesia embadurnada de Él. Aceite o ungüento superior en nosotros, para que en nosotros se manifieste, se exprese en toda su dimensión el Espíritu de Cristo.